Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecer la presencia, tanto virtual como los y las héroes de la presencialidad. En segundo lugar, pedir disculpas respecto del colega de Chile que iba a exponer. Él avisó ayer que, bueno, por una tragedia familiar, básicamente una muerte de un familiar, tuvo que dar de baja su exposición. Así que bueno, siempre nos interesaba tener alguna mirada también desde afuera, con lo cual algunas que otras cuestiones vamos a hablar de eso. Un poquito cómo nace esta coorganización entre Instituto de Salud, Daños y Ciencias del Comportamiento. Uno generalmente tiene la intuición de decir, bueno, si debatimos, el debate es rico, es bueno, con lo cual va a ser productivo. Esa es la intuición que normalmente tenemos. Sin embargo, hay varios resultados empíricos que demostraron y demuestran que cuando el grupo es homogéneo y no es heterogéneo, por ejemplo, decimos, bueno, nos juntamos grupos de extrema derecha o grupos de extrema izquierda o grupos feministas o grupos machistas. El resultado de ese grupo homogéneo es muchísimo más riguroso, tiene un índice muy superior sobre el extremismo, con lo cual es mucho más probable que llegue al extremismo, aun cuando individualmente sea mucho menor. Es decir, el grupo ahí y el debate ahí de ese grupo homogéneo sería peor que si no se juntaban en grupo y debatían. De manera tal que la idea es siempre, incluso no nos pusimos ni siquiera de acuerdo más allá de alguna charla, es que cada uno desde su ángulo, desde su visión, desde su conocimiento, desde su experiencia personal, venga a decir dentro de su mayor conocimiento lo que quiera compartir. Entonces, de esa manera, sí, como el grupo es muy heterogéneo, acá no hablamos nada, no dijimos nada, entonces el resultado seguramente del debate es mucho más rico, fructífero. Esto no es una idea mía, sino que hay varios estudios empíricos que así lo demuestran, sobre todo desde el ángulo de las ciencias del comportamiento. Y como nos gustan los resultados, yo simplemente voy a mencionar algunos resultados, tanto a nivel nacional como internacional, sobre qué se ha logrado en la parte esta que nos incumbe hoy, responsabilidad médica, responsabilidad sanatorial. A nivel nacional, no todo el mundo conoce que hay una unidad de análisis del comportamiento y políticas públicas dentro de la nación. Esa unidad es bastante reciente y ya tiene algunos resultados. Yo, en lo que hace a salud, voy a mencionar solamente uno. El PAMI ahorró 25 millones de pesos con la utilización de estas ciencias del comportamiento. ¿Qué es lo que hicieron? Básicamente una mejora en la comunicación con médicos que redujo el 11% de las prescripciones innecesarias y generó ese ahorro. Grupos de trabajos heterogéneos que trabajan en ciencias del comportamiento y el fin es hacer como haría un médico, ¿no es cierto?, una radiografía del panorama general y con base a eso trazarse objetivos y empezar a trabajar sobre eso. A nivel internacional hay un montón, solamente voy a mencionar algunos pequeños avances. Por ejemplo, los médicos suelen utilizar respiradores artificiales en donde, este es un estudio de Estados Unidos, en donde lo que hicieron es, bueno, normalmente cargan los datos hasta tal cantidad de oxígeno por minuto. Entonces, ¿qué pasó? Esto generaba algunas muertes que en algún punto eran imprevisibles. Lo que cambiaron fue la opción por default. Entonces, bajar el oxígeno por minuto que se suministraba al paciente redujo, lo voy a decir el número exacto, un 25% menos de muertes. O sea, básicamente el uso de la tecnología con un diseño mejor en la opción por default. Otra cuestión ya de bastantes años, que acá los doctores médicos conocen muchísimo, es la fórmula APGAR. ¿Esto cuántas muertes evitó? Es decir, ¿cuál es la idea central? Bueno, la intuición nos lleva a errores. Eso es lo que trabajamos bastante en ciencia del comportamiento, decir, bueno, yo creo que esto es así, pero en realidad me lleva a un error sistemático, ¿no?, que son los sesgos cognitivos. Hay muchos autores que sostienen con resultados empíricos también que, bueno, esto se podría evitar con, por ejemplo, fórmulas. Entonces, esas fórmulas predicen y evitan errores. La APGAR, si no le preguntamos a ellos, la cantidad de muertes que evita y evitó y va a seguir evitando. Dos enseñanzas seguramente del COVID que no podría dejar de mencionar.
Una es, por un lado, el efecto, lo que se llama el sesgo cognitivo foco, que esto es, bueno, en determinado momento, cuando todo era COVID, los médicos centraban su mente, es decir, el cerebro humano, cuando tiene una información latente permanente, a veces se focaliza en esa cuestión grave y deja de lado otras cosas. Cualquier problema grave que uno tenga, a lo mejor está manejando y se olvida de apretar, presionar el freno o algo por el estilo. Entonces, la mente se focaliza en el problema grave, en eso que está latente permanentemente, e ignora como si fuese un caballo con los costados tapados, en donde directamente se ignoran todos los otros. Esto también hay estudios empíricos con demostraciones de los efectos que ha causado. Otra enseñanza del COVID que no quiero dejar de mencionar es, bueno, lógicamente primero los médicos lo que hacían es, bueno, yo, de acuerdo al análisis diagnóstico que hago, podría tener o no COVID. Después vinieron los test automáticos y los errores muchísimos disminuyeron. Por último, algunas cuestiones más, digamos, tiene que ver, por ejemplo, con la diabetes, lo mismo, recurrir a las nuevas tecnologías. Hoy haría que en tiempos reales podría medir y prevenir con las nuevas tecnologías estos problemas de médicos de diabetes en donde se lograría. Ahora la cuestión es, bueno, pero todos no podrían pagar esa tecnología. Esa es otra cuestión a debatir, hasta dónde podríamos llegar o no. Por otro lado, los médicos, ¿cómo transmiten la información? Bueno, un abogado como nosotros o un juez podría decir, bueno, pero la información la transmitió, sí, es cierto, pero no es lo mismo, por ejemplo, que un médico nos diga a nosotros, por esa misma intervención quirúrgica, vos vas a tener un 1% de probabilidad de que te mueras. No sé, justo a mí me va a tocar, ¿no? Ahora, si el médico en lugar de eso, pero con la misma precisión de la información, dice, murieron por esta misma intervención quirúrgica que vos vas a tener 20.000 personas. El efecto es totalmente diferente, porque lo más probable es que en este último caso no se quiera intervenir, o por lo menos haga 2 o 3 consultas antes. Por otro lado, bueno, las ciencias del comportamiento también demostraron que se puede, con la organización sanatorial y hospitalaria, hay, por ejemplo, un hospital en Estados Unidos en donde disminuyeron un 5% y un 25% las cirugías de urgencia, porque, ¿qué pasa? Ante una mala organización, llamar al médico de urgencia, que a lo mejor está sin dormir, que a lo mejor tiene que salir corriendo, etc. Bueno, con la organización basada en este tipo de auditorías externas, lo que lograron es disminuir mucho eso y a la vez la eficiencia, por lo tanto, prevención también de daños, que por lo menos creo que es lo que más nos importa en general, antes que cosas que después no se pueden volver atrás, como una reparación de un daño a la salud. En definitiva, algunos disparadores más, que esto no tiene muchísimo que ver con las ciencias del comportamiento, pero básicamente no puedo dejar de mencionarlos. Alguna laguna legal con la historia clínica digitalizada. Cualquier perito informático nos va a decir que ningún sistema es inhackeable, con lo cual, ante esa falta de laguna también es una cuestión. Por otro lado, previsibilidad dentro de los sanatorios y los hospitales. Yo podría decir, bueno, pero desde el punto de vista del análisis económico del derecho y ciencia del comportamiento, lo hacemos bastante sencillo eso. ¿A quién le era más fácil prevenir? ¿A quién le incurría menor costo? Y desde ese lado también me animo a decir que esto ya es una información, digamos, es simplemente una opinión subjetiva, que es, evidentemente, el médico le puede costar un poco más prevenir algunas cosas que cuando trabaja dentro de una organización que tiene mucho más previsibilidad para incluso organizar los trabajos privados o públicos de cada uno de los profesionales de la salud. Así que en definitiva, y para concluir en esta parte, recurrir a los algoritmos puede llegar a prevenir más temas de daños, recurrir a fórmulas puede llegar a hacerlo, no es unánime esto, pero sí hay algunos resultados. Y por otro lado, la previsibilidad, que nosotros hoy podríamos decir, bueno, pero el Código Civil Comercial, aun cuando es imposible, o el caso fortuito, sí es dentro de del riesgo o propio de la actividad, con lo cual cargaría aún cuando fuese imposible evitarlo. Es decir, esto básicamente letra del código 1751, creo que es inciso E. 1733, inciso E, perdón. Bueno, un poquito de eso, agradecerles y dejar el debate, pero
creo que una cuestión clave es, bueno, cómo organizamos dentro de la institución mejor para prevenir daños que en definitiva terminan siendo costos menores, mucho menores para los hospitales, para los sanatorios, pero muchas veces uno cuando pide alguna información no se tiene, o sea que en realidad no se sabe cuál es este cotejo. Por eso puede ser algo clave, como están trabajando en otros países, decir, bueno, la consultoría y la auditoría externa que empiece a hacer un diagnóstico de esto para cotejar resultados y no solamente decir, bueno, hablar. Nunca nos interesa hablar, sino ver qué es lo que funciona y qué no con base a datos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora le doy la palabra a querida Julia, ya la conocen todas, así que ni hace falta presentarla. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, en principio decir, Martín recién mencionaba los estudios. ¿Se escucha? ¿Ahí? Bueno, me dicen los... Bueno, nada, decía, me dicen cualquier cosa los del Zoom, sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bárbaro, gracias. Digo, Martín recién aportaba acerca de estudios según los cuales el abordar las cuestiones de manera interdisciplinaria sería mucho más conveniente. Yo los estudios, por supuesto, no los conozco porque no es mi área, pero justamente me parece que lo valioso de este intento que estamos haciendo de abordar el tema de la responsabilidad médica desde las diversas aristas que puede presentar, un tema que ya de por sí es complejo y es extenso para analizar, creo que es lo que va. Cuanto más complejo es un tema, creo que más de manera interdisciplinaria debe ser abordado. Lo que nos transmite Martín, los que nos puede decir la doctora desde su lugar de jueza, seguramente van a ser posiciones o miradas que van a enriquecer este gran tema que es la responsabilidad médica. Yo creo que justamente en esas zonas fronterizas, en esa conjunción de los distintos saberes, donde se producen los intercambios que más nos pueden servir para construir colectivamente. Desde mi lugar, me gustaría solamente puntualizar 2 o 3 cosas como para dar un marco general a los desarrollos que se van a hacer después sobre responsabilidad médica. Bueno, en primer lugar decir que no existe tal cosa como un régimen diferenciado de responsabilidad de los médicos o de mala praxis o de los profesionales médicos, sino que todo lo que nosotros podamos decir o aportar es aplicable a todos los ámbitos de la responsabilidad civil. Es verdad que es en el ámbito de la responsabilidad médica donde han tenido lugar los más grandes desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios en torno a la responsabilidad profesional, pero esto, bueno, no me voy a poner a investigar las causas, pero creo que básicamente obedece, por un lado, al hecho de que son tan importantes los valores jurídicos que se ponen en juego cuando hablamos de responsabilidad de los médicos, porque es nada menos que la salud y la propia vida de las personas, que se convierte en un área quizá más sensible que otras. Y por supuesto que los abogados somos los que interponemos las demandas, y eso también hace que haya más demandas por responsabilidad médica o de cualquier otra profesión que por responsabilidad de los abogados. Eso claramente es así. Seguramente debe haber algún estudio que lo demuestre. Pero de todas maneras hay demandas por responsabilidad en distintas áreas de ejercicio profesional, entonces todo lo que podamos decir con respecto a la responsabilidad médica es también importante para cualquier otra profesión, porque hay demandas por mala praxis en todas las profesiones, inclusive en la nuestra. Un segundo punto es de tratar de determinar en el inicio de qué estamos hablando, es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad, qué significa la responsabilidad, porque es un término que tiene muchísimas posibles acepciones, ¿no? A mí siempre me gusta, y a veces soy cargosa con esto, los que me conocen saben, ir a la etimología de las palabras. Me parece que siempre es útil para la reconstrucción de las ideas o para ver de dónde viene. Y responsabilidad es una palabra que está formada por distintos vocablos.
Bilis alude a cualidad y el adverbio idad tiene que ver con capacidad de, posibilidad de. ¿De qué? De responder. Responder a su vez también está formado por dos vocablos. Espondeo, que significa prometer, y que justamente remite a volver atrás, ¿no? A volver al punto de partida. Entonces, cuando uno habla de responsabilidad, de lo que está hablando es de la cualidad de aquella persona que es capaz de responder por los compromisos asumidos. Cuando uno habla de responsabilidad en términos coloquiales, fuera del derecho, a lo que hace alusión es a un valor en una persona. Si yo digo que alguien es responsable, es un valor que estimo y es un valor que es estimable y que es la base de las relaciones interpersonales. Si yo no pudiera confiar en que, desde lo más básico, el zapatero va a ser responsable y para el día que me dijo me va a arreglar el zapato, digamos, no podríamos convivir en sociedad si no hubiera por lo menos un mínimo de responsabilidad entre nosotros. Desde el punto de vista jurídico, la acepción es un poco más restringida, pero tiene que ver con la capacidad de hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones, en particular de aquellas acciones a las cuales las leyes nos vinculan como conductas antijurídicas. Es un poco más específico, pero el origen es el mismo. Esta capacidad de responder por las consecuencias dañosas de nuestras acciones es la que principalmente enfocaba la teoría clásica de la responsabilidad. Es decir, responder por el daño que yo causé. Esto era lo que más clásicamente se entendía como responsabilidad. Lo que se buscaba era la reparación del daño. La idea de volver las cosas a un estado anterior, de retrotraer al momento anterior a la producción del daño, es bastante complicada porque eso no siempre es posible. Yo diría que inclusive es posible en muy pocas ocasiones, y justamente cuando lo dañado son intereses quizá patrimoniales. Si a mí alguien me hizo perder dinero, bueno, la situación podrá volver al estado anterior si recupero ese dinero más los intereses, más, puede ser razonable. Ahora, si a mí un profesional, pongamos el derecho para no estar siempre acusando a los médicos, porque no actuó como debía, o actuó de manera negligente o imprudente, hizo que yo permaneciera en la cárcel, por ejemplo, así sea por un mes o por 15 días o por 6 años, no va a haber nada que logre retrotraer verdaderamente las cosas a ese estado anterior. ¿No es cierto? Si por una negligencia médica, de la misma manera, no sé, tienen que amputarme una pierna, tampoco va a haber nada que permita volver al estado de situación inicial. Entonces, ¿qué hace el derecho? Recurre, por supuesto, como somos especialistas los abogados, a una ficción jurídica, que es lo que se conoce como indemnización o reparación por equivalencia, que se llama. Por eso hay un dicho que dice que el sistema de resarcimiento no borra el daño del mundo, sino que lo cambia de bolsillo, porque la ficción consiste justamente en ingresar al patrimonio de la persona dañada una suma de dinero que se supone que equivaldrá, por eso reparación por equivalencia, equivaldrá al daño que esa persona ha sufrido. De esto se fue dando cuenta, digamos, se fueron dando cuenta los teóricos de la responsabilidad y fueron pensando que quizá era más importante o más conveniente posicionarse en un momento temporal anterior, es decir, antes de que ocurra el daño. Ahí aparece una teoría más moderna de la responsabilidad, que es la teoría de la prevención, que es uno de los temas que nosotros queríamos justamente abordar, porque a partir de 2015 lo tenemos incluido en nuestro Código Civil. Y permite superar estos escollos que tiene la teoría clásica de la responsabilidad en cuanto a la manera de evaluar el daño y en cuanto a la posibilidad de verdaderamente resarcir a las personas por el daño sufrido. Entonces, nos corremos a un momento anterior, ya no buscamos ni castigar al que produjo el daño, ni resarcir al que lo recibió, sino que más bien lo que buscamos es evitar que el daño aparezca. Nuestro primer objetivo va a ser evitar la producción del daño, y así se incluyó en el Código Civil, porque específicamente a través de un artículo se dijo que cualquier persona tiene el deber de evitar la producción de un daño, de evitar el agravamiento del daño si ya se produjo y demás, y este es hoy uno de los principios centrales de nuestro régimen de responsabilidad. ¿Cómo se determina si una persona incumplió con su obligación de evitar un daño? Eso va a depender de las circunstancias, según el código, de las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar. ¿Quién va a valorar, llegado a un conflicto, esas circunstancias? Van a ser los jueces. Por eso
la gran importancia que en este orden reviste la tarea judicial, porque cuanto más, digamos, sensato sea el juez a quien le toca decidir, mejor lectura va a ser de la conducta debida de acuerdo a las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar. Y finalmente hay otras cuestiones que también podemos mencionar como un tercer tema, que es cómo surge, digamos, cómo se atribuye la responsabilidad, cuáles son los factores de atribución de la responsabilidad, cuándo un profesional de la medicina o del área que sea va a resultar responsable y de acuerdo a qué criterios. El profesional en principio, y esto rápidamente, seguramente lo podemos ampliar en otro encuentro, pero asume una obligación de hacer. Yo asumo la obligación de hacer todo lo que la lex artis me manda para que la persona se sane, para que la persona salga en libertad, para que la persona recupere el patrimonio que se vio afectado. No asumo la obligación de que en efecto va a dejar de estar preso, de que se va a curar de la patología o de que va a recuperar lo que tenga que recuperar. Yo cumplo mi obligación legal haciendo lo que me manda mi profesión hacer con ese objetivo, pero no me comprometo a un resultado concreto. Ahora, en el Código Civil de 2015 se introdujo un pedacito de un artículo que trajo bastantes discusiones porque dice que el profesional asume una obligación de hacer, salvo que hubiese comprometido un resultado concreto. Y ahí se vino el lío, porque antes era impensable, esto es el viejo tema de las obligaciones de medios y de resultados. Siempre se consideró que la obligación del médico y de todo profesional era de medios. Al introducir esta posibilidad, se produce también una suerte de posibilidad de ampliar la responsabilidad. Porque en su momento Aida Kemelmacher, que fue una de las que escribió el nuevo Código Civil, dijo que eso estaba pensado para, por ejemplo, casos muy específicos, cirugías de la visión, donde un médico podía prometer que la persona iba a recuperar la vista, o que se pudiera prometer que la persona iba a recuperar la movilidad de un miembro. Y en el ámbito del derecho también se dijo, bueno, es una profesión liberal donde el abogado está mejor posicionado que nadie para saber cuál es la promesa de resultado que puede hacer. Es un tema un tanto espinoso. Quedémonos en términos generales con que uno como profesional asume una obligación de hacer y eso es lo que debe transmitir también al cliente o en el caso de los médicos al paciente para que quede claro, digamos, el alcance de las obligaciones. Por último, los factores de atribución, ¿cuáles son? Podrían ser el dolo. Es raro pensar que en la profesión médica haya dolo. Ha habido casos y fueron famosos, pero son muy poquitos por suerte, de que un profesional voluntariamente tratara de causar daño a un paciente. Entonces, el otro factor de atribución, el que nos queda, digamos, es la culpa. ¿Cómo define el código la culpa? Y volvemos. Es la omisión de la diligencia debida de acuerdo a las circunstancias de persona, de tiempo y de lugar, y volvemos a la función para mí preponderante que tiene el juzgador cuando se le presenta un asunto de este tipo, y la conducta que como profesionales debemos seguir para ayudar al juzgador a arrimarle todos los elementos de prueba, para que pueda saber si en ese momento a la doctora le era exigible tal o cual conducta de acuerdo a las circunstancias que rodeaban la situación en particular. Bueno, no voy a hablar más porque tengo tendencia a excederme, pero bueno, quería aportar, digamos, estos elementos como para contextualizar el tema de la responsabilidad. Y darles las gracias, como siempre, a los chicos, a los disertantes por haberse arrimado y a los que están por Zoom también, muchísimas gracias. Bueno. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, tanto a los que están acá como a los que están por Zoom. Es un gusto estar acá con Martín Frugoli, también con la doctora Canet, bueno, y la doctora Maceo, bueno, y los disertantes que también tenemos el día de hoy. Una actividad que propuso Martín y que la verdad que es muy linda y le agradezco un montón. Bueno, yo iba a empezar un poco desde la responsabilidad civil. La idea es, o sea, desde el derecho de daños, y la idea es hacer un repaso rapidito de algunas cuestiones dentro de cada una de las funciones que tenemos, ¿no? Acá vamos a hablar un poco de la preventiva, de la resarcitoria, y como en algunos casos puede entrar el derecho del consumidor, también algo de la punitiva, que hay algunos
casitos por ahí, que es más que nada información lo que, lo que voy a traer de eso. En el primer punto, en la preventiva, estoy muy de acuerdo con lo que dijo la doctora, bueno, con el tema de que es una ficción, ¿no? Nadie prefiere perder una pierna o quedar con no sé, con alguna cuestión gástrica complicada de por vida, ¿no? Eso lo tenemos clarísimo. Entonces, la reparación plena que prevé el artículo 1740 se entiende en esos términos, como una ficción, suponiendo que este dinero que me das va a servir para paliar el daño que tengo, lo cual en los hechos prácticamente no existe, salvo en algún supuesto de daños materiales concretos. Bueno, y en ese punto, en la prevención, en primer lugar, estando en el derecho de la salud, tenemos que tener en cuenta que la persona ha sido considerada por la Corte, fallo campodónico de Bevilacqua, que siempre se menciona, como el eje del sistema jurídico, ¿no? Y esto se plasmó un poco en los artículos 51, 52, que también, cuando hablan de los derechos de la personalidad, traen un poco del tema preventivo. Y dentro del tema preventivo, una de las cuestiones que por ahí hay que tener en cuenta es que dentro de este razonamiento que tiene que hacer el juez entre las medidas más eficaces y la menor restricción posible, quizás el ámbito de salud es aquel en el cual va a tener mucho más peso generalmente el tema de adoptar las medidas eficaces, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, por los derechos en juego, porque generalmente en la prevención se trata de una cuestión de intereses contrapuestos, ¿no? Donde el interés lo tenemos que ver en el caso concreto, tratando de armonizarlos entre ellos, pero cuando no se puede, generalmente va a tener prioridad un derecho fundamental como este. Otra cuestión es el tema de las vías para la acción preventiva, las vías procesales, que es un tema complicado, porque, bueno, nosotros, si vamos a una cuestión de un amparo de salud, lo que habitualmente pasa, bueno, amparo de salud más medida cautelar, generalmente es la vía utilizada por excelencia, pero hoy el código nos trae la acción preventiva, que la acción preventiva no es un proceso en sí, ni nos dice qué proceso aplicar. O sea, si nosotros nos vamos a la letra del código procesal, tendríamos que decir esto es ordinario, porque no tenemos ningún proceso, tendríamos que ir por el ordinario. La cuestión es que el ordinario en cualquier cuestión preventiva, es menos de salud, sería la muerte, la muerte cantada, ¿no? Bueno, por eso algunos proponen un sumarísimo, otros proponen el proceso dependiendo del caso, y otras provincias, que me parece que es lo ideal, diseñaron un proceso urgente, ¿no? Dijeron, bueno, acá tenemos este proceso para los casos urgentes, 1 o 2, como Mendoza y alguna provincia más. Entonces, por ahí creo que en este punto estaría bueno tener una normativa de ese tipo. En cuanto a lo resarcitorio, también es una cuestión compleja, lo resarcitorio en materia médica, y es donde se ven un montón de cosas que siempre hablamos en las clases de daños, de responsabilidad, pero que se ven poco en la práctica y en otras cuestiones. Por ejemplo, se ven siempre las causas de justificación, ¿no? Que yo digo, por ejemplo, en una operación urgente se habla del no ejercicio regular, perdón, del estado de necesidad, ¿no? Que se actúa en estado de necesidad, que el médico en este momento actuó teniendo en cuenta la necesidad de prevenir de evitar este daño y de evitar un mal mayor. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un caso donde se aplica una causa de justificación. Después, bueno, también se habla del ejercicio regular de un derecho. Recuerdo que se hablaba cuando era el tema en las transfusiones de HIV, cuando no tenían el deber de controlar la sangre según la ley, los médicos, por ahí, el demandado se amparaba en que no tenía ese deber según la ley, tratando de hablar de una antijuridicidad formal de alguna manera, que es algo que ya hace rato que no existe. ¿Bien? Bueno, ese es un tema que quedó plasmado para eso, pero que tiene algunas salidas en otras cuestiones. Otro tema también es el consentimiento al damnificado, ¿no? En conjunto con la información. ¿Qué pasa cuando el damnificado da su consentimiento? Y desde el otro punto de vista, ¿qué pasa cuando no lo da? Bueno, si es urgente, vamos a ir al estado de necesidad. Ahora, si no era tan urgente o si había posibilidad de requerir ese consentimiento y se realiza igual una operación, por ejemplo, no querida por el paciente, bueno, ahí vamos a tener un tema con la autodeterminación del paciente, ¿no? Porque el paciente, hoy, se entiende, por lo menos ya a esta altura, que el paciente tiene el derecho a decidir si se va a adoptar digamos, los tratamientos o no.
Bueno, eso desde el punto de vista de las causas de justificación. Desde el punto de vista de los factores de atribución, también tenemos, lo que decía la doctora, generalmente un factor de atribución subjetivo. Podemos tener un objetivo, por ejemplo, del riesgo, cuando se trata el riesgo de la cosa, cuando hay transfusiones de sangre, por ejemplo. O se hablaba algunos de obligaciones de resultado, como ella bien dijo, en casos muy concretos. Y algunos habían planteado en un primer momento, y ya era casi, en un primer momento era casi palabra mayor, que en las cirugías estéticas era resultado. Hoy vemos los fallos y no parece ser tan de resultado. La mayoría habla de un resultado atenuado, de medios reforzados. Algunos traen una inversión de la carga de la prueba, otros no. Bueno, tenemos todo un panorama que viene cambiando en este punto. Bueno, y el nexo de causalidad en este punto es fundamental, siempre acreditarlo en materia de responsabilidad médica, sobre todo cuando, en estos temas, por ejemplo, de HIV, cuando está el tema del periodo de ventana, ¿no? Que no sabemos si se contagió de esta manera, se contagió con otra cosa. Ahí tenemos un problema de causalidad que generalmente se ha ido flexibilizando, por lo que uno más o menos va viendo. Y bueno, y dentro de lo resarcitorio, por último, el daño. Acá el daño tiene sus cositas, y una es que se resarce la pérdida de chance de curación. Entonces ahí tenemos una primera cuestión. Y la otra cuestión que teníamos con el daño es a veces cuando se reduce la expectativa de vida. Hay un fallo de Bueres, que hace mucho tiempo, que hablaba de que cuando se reduce esta expectativa que tenía la persona de vivir, el resarcimiento va por el lado del daño moral, y por eso que a veces vemos en la incapacidad, y que queda como una palabrita más, que decimos, bueno, las actividades que la persona deja realizar, los cambios en su existencia, ¿no? Bueno, una persona que tiene una expectativa de vida más corta, ¿bien? Y bueno, en este punto es importante la información. Nosotros estamos entre un profesional y un profano, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya la información es reforzada. Sabemos que la información está en todos los contratos o obligaciones por una cuestión de buena fe, pero acá se refuerza un poco, y mucho más cuando hablamos de que entra la Ley de Defensa del Consumidor, cuando son entes sanatoriales, hospitales, etc. Entonces, sí, más que nada los sanatorios, los hospitales están más discutidos. Bueno, y otra cuestión que nos juega acá en lo resarcitorio son las probabilidades de éxito, porque a veces cuando algo sale mal está dentro de las probabilidades de que las cosas salgan mal, digamos, ¿no? A veces dicen, bueno, esta operación tiene un 80% de éxito, 90%. Bueno, quedaste en ese 10%. Ese es otro tema que a veces hay que tener en cuenta. Bueno, una cuestión más, un dato más, anteriormente, con el tema de las obras sociales o las prepagas, cuando había un accidente de tránsito y repetían, y pretendían repetir, se les discutía si era un enriquecimiento sin causa, porque la obra social o la prepaga venía cobrando todos los meses, y del otro lado le decían, estás cobrando todos los meses, ¿por qué me venís a repetir a mí? ¿No? El causante del daño o su aseguradora. Bueno, actualmente los fallos vienen todos en el mismo sentido, y ya dicen que puede operar la subrogación, el pago con subrogación. Sobre todo hubo un cambio legislativo que lo dejó mucho más claro que antes, y bueno, ya esa discusión prácticamente no subsiste. Bien, y lo último, lo sancionatorio. Ustedes saben que en ciertos casos puede entrar la Ley de Defensa del Consumidor, porque estamos hablando de un proveedor, generalmente un sanatorio, ¿no? Y estamos hablando de un consumidor que es quien adopta el servicio de salud, ¿no? Con los médicos en sí mismos ya la cuestión es distinta, porque el médico es un profesional que, bueno, tiene sus exclusiones en la Ley de Defensa del Consumidor, etc. Acá hubo varios fallos que, más que nada para contarles cuáles fueron los supuestos. Algunos de los supuestos fueron, por ejemplo, por no dar las prestaciones médicas a obras sociales o prepagas. Generalmente hubo un caso de fertilización asistida, otro caso de una persona con discapacidad. Varios casos fueron por no prestarla, otros fueron por desafiliar a personas o rescindirles contratos cerca de una operación importante, ¿no? Pero los casos que más me interesan fueron dos, donde se aplicaron multas grandes. Una llegó al máximo. Hubo la primera es una multa de 3 millones que se aplicó porque aumentaron sin la autorización, aumentaron la cuota sin autorización del Ministerio de Salud en su momento. Bueno, se inició una acción colectiva, y en esa acción colectiva se terminó dando un monto de 3 millones de pesos.
Y la de 5 millones de pesos, la que llegó al máximo, fue un caso en el cual una persona había sufrido un ACV, un accidente cerebrovascular, y necesitaba, bueno, una atención reforzada, una atención importante, y la obra social en ese momento le negó toda atención, ¿no? O la prepaga, la verdad no recuerdo en este momento, pero le negó toda la atención. Por eso pidieron, bueno, lo trataron como un tema de consumidor y se pidió el daño punitivo que llegó a 5 millones de pesos. Así que bueno, eso nomás, muchísimas gracias, las dejo a las doctoras. Ahí está. Bien. No, anda medio... ¿Te paso este? ¿Te presento y te paso? Bueno, va a continuar la exposición la doctora Verónica Gottlieb, jueza de el Juzgado Civil y Comercial de Distrito número 13 de Rosario. La dejamos para que empiece a exponer. Bueno, buenas tardes otra vez. No voy a exponer mucho, porque Martín me dijo que era un conversatorio, ¿cierto, Martín? Bien. No, y ciertamente yo vengo a conversar, me gusta ejercer la función judicial puertas para afuera, me gusta escuchar, muy interesante todo lo que escuché. Y como Martín me hizo esta cuestión de que no me dijo que trataba, fue cierto, de verdad, yo antes de venir hoy aquí me puse a pensar, miré el título, porque no me habías dicho, Martín, el título. Entonces miré el título de la charla. Martín me invita por recomendación de un colega, porque yo tengo escrita mi tesis doctoral en un tema de derecho de la salud. Un tema que no se vincula con responsabilidad médica, porque yo, honestamente, ingreso al conocimiento de la responsabilidad médica siendo jueza. O sea, en mi trayectoria profesional y en mi tesis de doctorado abordé el tema de la salud desde otro lugar. Yo trabajé judicialización en el acceso al derecho a la salud, más cerca de los amparos de las doctoras. En otro abordaje trabajé en las diferencias entre la salud individual, la salud colectiva, no la responsabilidad civil médica. Pero me puse a pensar en qué se vinculaba el proceso de la prevención y de la reparación, y tengo dos reflexiones para compartir con ustedes. Una, que en mi criterio la faz preventiva y la faz reparatoria tienen como hilo que las vincula la cuestión del acceso a la información. La información en la doble faz, la información del médico hacia el paciente y la carga informativa que tiene el paciente con el médico. ¿Por qué digo esto? Porque esta obligación informativa y la carga informativa tiene que ver con todo el íter de la relación médico-paciente. Desde que inicia la relación hasta que se completa, hay obligación informativa en el periodo del diagnóstico, del tratamiento, del alta, del egreso hospitalario. Entonces yo, ¿qué veía? Y ahí sí les traigo mi experiencia como jueza, que esta información cobra relevancia en los juicios de mala praxis, al menos hasta ahora, lo que yo he visto, en dos áreas básicas. ¿Qué tiene que ver? Primero, ¿cómo evaluamos, cómo valoramos el consentimiento informado? ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Cómo sé yo como jueza que ese paciente al que le hicieron firmar esos papeles que ustedes han visto, que son considerados consentimiento informado, ha sido informado adecuadamente? Y muy importante lo que planteaba el doctor, porque si bien la relación médico-paciente no se rige por el derecho consumeril, y eso está clarísimo, el tema del consentimiento y la información del derecho del consumidor es como que nos resuena en la cabeza, es decir, ¿cómo sabemos que el consumidor estuvo informado? ¿Quién lo prueba eso? ¿Cómo lo valoramos? Y más, el desafío sería,
¿Qué pasa cuando percibimos un déficit en el consentimiento? ¿Eso genera responsabilidad resarcitoria? ¿Puedo atribuir responsabilidad? Esa obligación, tomando lo que decía la doctora, ¿es de medio o de resultado esa obligación informativa? Son cuestiones que me he preguntado, he dictado sentencias en algún sentido, no me ha ido bien. Bueno, pero me lo pregunto y hay médicos acá. A mí me parece que esto de la información tiene que ver con algo que para mí es fundamental en todos los ámbitos, que tiene que ver con la transparencia. Entonces, si yo no puedo como médico sentarme delante de mi paciente y que mi paciente comprenda lo que tiene que ver con el proceso salud-enfermedad al que estamos transitando, después tenemos un problema cuando la cuestión se judicializa. Es más, me atrevo a decir que en gran parte de los casos se judicializa porque hubo un déficit informativo en esta cuestión de la notable asimetría entre el médico y el paciente. La otra dimensión en la que esto de la información para mí tiene mucha relevancia es la historia clínica. No solo porque está informatizada y porque se puede hackear, sino porque hay en la historia clínica en general una tendencia a documentar sin transparencia. Y volvemos. O sea, si la historia clínica es el instrumento que vincula al médico con el paciente y es de alguna forma lo que permite una suerte de rendición de cuentas informal, pero ahí el médico y todo, no solo el médico, el equipo médico, la institución hospitalaria o sanatorial, porque en la historia clínica tenemos todo, desde las indicaciones de enfermería, si vino el kinesiólogo, hay una tendencia a que la historia clínica sea ininteligible. Entonces, eso también me lleva a la reflexión. ¿Cómo valoramos judicialmente en una demanda de responsabilidad civil médica el déficit de la historia clínica? ¿Cómo vemos una historia clínica que en vez de ser cronológica, única, donde yo puedo, viendo la historia clínica, saber que el paciente vino acá, lo atendió? Y no, está todo separado, tengo que armar un rompecabezas para entender la atención. Bueno, esas son las dos dimensiones que les propongo para que conversemos. Y la otra, que se me ocurrió, que yo no sé ya si es del campo de la reparación, pero seguramente es del campo de la prevención, tiene que ver con cómo entendemos el tema de la salud. Si la entendemos como una cuestión estrictamente individual o si pensamos la salud desde lo colectivo. Entonces, si empezamos a pensar la salud desde lo colectivo, la cuestión preventiva como que cobra otra mirada. Esto es, en la cuestión repetitiva, por ahí es mucho más claro en el tema que trabajan las doctoras de los amparos. Prestadores de salud, financiadores, que incurren sistemáticamente en las mismas deficiencias, vamos a decirlo de alguna forma. ¿Cómo juega la posibilidad preventiva acá? A mí se me ocurrió alguna vez en relación a los amparos, en los amparos con el tema de la maestra integradora, que los deben conocer a morir, pero tiene que ver estrictamente con una prestación de salud, pero donde sistemáticamente se dice, me falta el Ministerio de Educación. Se me ocurrió la idea de un mandato preventivo, cuando yo recién empezaba a ejercer como jueza. Les puedo contar que mi experiencia hoy es bastante pobre, porque yo antes de ser jueza pensaba que los jueces teníamos alguna posibilidad de operar sobre la realidad y como mínimo servir para agendar, para alertar, o sea que el litigio podía servir para marcar cuestiones que podían ser atendidas por el poder público, ya sea por los legisladores, por el Poder Ejecutivo, que podíamos servir para eso, en una mirada muy respetuosa del rol de los jueces. Yo entiendo que los jueces podemos hacer esto, pero tenemos que reenviar, no nos toca definir cómo. Pero dije, a lo mejor podemos. Hoy les digo que no, no podemos. Y no podemos porque no tenemos poder, primero, pero también no podemos porque lo que nos ponen arriba del escritorio, diciéndolo así, nos limita, pero también nos marca el camino. Entonces, si no tenemos una litigación que piense en estas cosas, es muy poco lo que podemos hacer. O sea, es como que si el amparo, y las miro a ustedes porque sé que trabajan eso, si el amparo viene con un planteo de
acá puede haber una clase para una acción colectiva. Yo ya sé que se intentó, llegó a la corte y fracasó, lo sé, pero no hay peor gestión que la que no se intenta, en el sentido de que hay para mí la prevención en lo que tiene que ver con la responsabilidad médica, porque también habría posibilidad de prevención en lo que tiene que ver con lo que marcaba Martín, de por qué las historias clínicas son como son, por qué los consentimientos informados tienen el formulario que tiene, hay materia para la prevención ahí, pero también me parece que hay materia para la prevención en estas otras cuestiones que ya tienen que ver con el acceso al goce del derecho, porque no perdamos de vista que el paciente es un ciudadano que las más de las veces está preso de la situación, de su situación de nacimiento, de adscripción a un determinado subsector del sistema de salud, porque por más que el doctor se queje, no es lo mismo el condenado a la salud pública en algunas provincias de la Argentina, por ahí no en Santa Fe, que el que está adscripto a la seguridad social, a la medicina prepaga. O sea, el paciente siempre de alguna manera es un rehén. Un rehén que peregrina, deambula, va de acá para allá, que no está solo, porque lo que le pasa a ese paciente le pasa a un montón de pacientes, lo sabemos. En cada amparo que ustedes deducen, saben que hay una restricción prestacional que le toca a ese y le toca seguro a 10 más. Que 1 metió el amparo y 9 no. Y así estamos. Entonces, si bien no tiene estrictamente que ver con la responsabilidad médica, es la otra cuestión que les quería plantear como para que lo reflexionemos, porque ahí sí, como jueza, ¿qué les digo a los colegas abogados? Planteen, propongan o sea, es como que tengo en mi cabeza que la litigación tiene que ir cambiando en algunas áreas que tienen que ver fundamentalmente con el goce de derechos a un modelo más colectivo de litigación. Porque en el 1 a 1, el que llega primero se salta la fila y llega, y los que no tienen recursos ni materiales ni simbólicos para acceder a la litigación no llegan. E insisto, los jueces solitos no podemos, porque aparte no tengo imperio para hacer cumplir mis sentencias. O sea, yo puedo emitir un mandato preventivo, pero ¿preventivo de qué? ¿Cómo? Probablemente me lo apelen y me lo revoquen. No hay, porque no hay pretensión, o sea, me estoy extralimitando. Asumo un riesgo que no debo asumir, pero si viene la pretensión, y ya es otra cosa, porque hay un planteo. Así que bueno, eran las dos cuestiones, creo que les dije todo, pero seguimos conversando. Eran las dos cuestiones que les quería traer para la reflexión. Me muevo en vos tenés un pago. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con el conversatorio, que es justamente la idea de este grupo heterogéneo, no homogéneo para nada. Incluso ya fue esto expuesto por la doctora. Así que bueno, ahora, además de esto que hablaba Julia sobre la interdisciplina, nos pareció muy importante siempre contar con, a ver, ¿qué dicen los médicos? A ver, ¿qué dicen las instituciones? Más allá de la época del año, que es muy difícil convocar ahora, pero bueno, por lo menos una interdisciplina, porque solos, ni desde lo jurídico, ni desde lo médico podemos resolver nada. Ahora, juntos con la interdisciplina se puede hacer un poquito más. La doctora es, además de infectóloga, es médica legista, ha tenido experiencias en el sector público y privado, y bueno, nos va a contar un poquito desde su perspectiva para también seguir conversando. Muchas gracias y ahora. No. Achicarlo en todo caso. Okay. No sé. ¿Vos pusiste compartir pantalla? No puse nada. Yo abrí nada más, entonces, así que sí, podemos. Ahí. Vamos a abrir acá y compartir pantalla. ¿Podrías poner el micrófono en el apoyador? Porque me gusta manipularlo. Perfecto. Ahí lo
tardes, soy Alejandra, para todos, así es más fácil hablar. Bueno, les cuento un poquito por qué me convertí en médico legista antes, cuando era una infectóloga. Cuando era infectóloga, sigo siendo infectóloga, hacía mucho control de infecciones. Así que cada vez que había una infección asociada a una cirugía o cualquier cosa, quedaba en el medio del litigio y siempre era, la voy a demandar, doctora, porque usted me infectó. Yo no lo conozco, señor, ¿cómo es que lo infecté? Y así empieza la historia. Así que cuando empiezo mi posgrado, lo charlamos con el doctor Warren, el director, y bueno, hace una investigación. Terminé mi investigación, presenté la tesis y seguí agregándole casitos que voy encontrando, porque me parece que está bueno ver cómo está funcionando el tema de mala praxis por infecciones. No son tan mala praxis como todos creemos. Y vamos a ver por qué. A ver. ¿Se escucha bien? Bien. ¿Qué es una infección asociada al cuidado de la salud? Para empezar, vamos a decir que más de 100 millones de personas pueden adquirir una infección durante la internación, cualquier internación, y más de 20 millones van a fallecer a consecuencia de ellas a nivel mundial. Imagínense también el gasto de dinero que eso implica. Esto puede provocar una estancia prolongada, una carga económica mucho mayor, mayor resistencia antimicrobiana de los gérmenes y muertes, y acá hay una gran cosa. La resistencia antimicrobiana es fatal, cada vez es mayor, y dentro de 4 o 5 años, el doctor no me deja mentir, no vamos a tener antibióticos efectivos como monodroga. Ojalá me equivoque. Así también pueden dejar secuelas en forma permanente. Bueno, perdón. Y ahora, no sé qué pasó. Vamos allá. Siguiente. ¿Sí? Está. Vamos para atrás. ¿Cómo las definimos? Las definimos como una condición localizada o sistémica que resulta de una reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina que no está presente al momento del ingreso a la institución de salud. Esta es la definición del Manual de Vigilancia de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud del Programa Nacional Vida de Argentina, que es la vigilancia de infecciones intrahospitalarias. Fíjense que en esta definición jamás mencionan bacterias de ningún tipo, ¿sí? No dicen que tienen multiresistencia, no dicen que son sensibles a nada, no dicen que son gram positivas, gram negativas, nada. Simplemente es una condición localizada o sistémica que se adquiere después de determinado tiempo en la institución. ¿Estamos? ¿A qué le llamamos nosotros bacterias intrahospitalarias? Cualquier organismo con múltiples y variadas resistencias a los antibióticos. Pero, y acá viene la gran cosa, no son exclusivas de la institución pública, privada, no importa. Hace unos años que nosotros estamos viendo que pacientes que nunca estuvieron internados, que nunca recibieron tratamientos antibióticos, llegan con infecciones de cualquier tipo, con una resistencia bacteriana terrible. ¿Qué pregunta? ¿Y por qué? Porque estamos comiendo cosas que tienen antibióticos, no solamente, suponeme, tuve un paciente con una endocarditis bacteriana a un enterococo multiresistente. ¿Por qué? Paciente sano, no tenía nada como para tener esto. El señor le gustaba comer carne cruda. Una lesión en encía, provocó una bacteriemia y terminó. A esa conclusión llegamos. ¿La podemos probar? No la podemos probar. O sea, ¿falleció, doctora? No. Disculpe. Ah. No, zafó. No, porque dijo terminó y yo digo, uy, ya. No. Por suerte no. Por suerte para él no. ¿Qué son entonces las infecciones asociadas al cuidado de la salud? Un problema muy complejo que enfrentan tanto los médicos como las instituciones y las aseguradoras. Además, se sume a la creencia generalizada que se deben a condiciones deficientes de la asepsia, de falta de diligencia. Y todo esto, en la coctelera judicial, llegamos a una sentencia que es injusta, en la mayoría de los casos. Cuando yo comencé a estudiar, como objetivos tenía identificar en las sentencias qué se basaba para determinar que era una responsabilidad por infección, y como segundo paso era examinar el porqué de la demanda. Justo ahí no se ve, pero bueno. El porqué de la demanda, qué era lo que presentaban, cuáles eran los reclamos.
A ver. Ahí estamos. Bueno. Para eso lo que hice fue, hice un estudio descriptivo de juicios de mala praxis por infección de sitio quirúrgico en primeras y segundas instancias durante el periodo 2000 y fui agregándole en los últimos años al 2022. Acá hay un error, se recabaron 33 sentencias porque a medida que van pasando los meses voy adquiriendo, pero son 34 en total que fueron sancionados durante estos años. Se publicaron en revistas de jurisprudencia argentina, algunas fueron las que yo participé, en otras que me llegaron como casos. Son todas con diagnóstico específico contra médicos o instituciones. Lo que yo busqué en las sentencias, los hechos que constituían la demanda, el tipo de cirugía, las pruebas aportadas por la actora, el rescate bacteriológico, respuestas de la parte demandada, las aportadas, la historia clínica. IRQ es índice de riesgo quirúrgico, infección de sitio quirúrgico. El CIR es una tasa que se saca que habitualmente no la presenta casi nadie, porque no la calculan, pero son por cada cirujano se hace una tasa específica, por cirugía, no por tipo. Digamos, el cirujano participante tiene su propio historial y eso se evalúa. No se hace habitualmente, pero se sugiere que se lo empiece a hacer. ¿Qué rescates bacterianos presentados por el programa de control de infecciones hubo? Y las sentencias las puse en probadas y rechazadas, digamos, como una manera fácil de poder ser analizada. Entonces, de estas 34, 2 pertenecían a la justicia federal, 32 a la ordinaria, y se excluyeron 2 sentencias porque, si bien eran infecciones asociadas al cuidado de la salud, no eran específicas de las cirugías. Y en esta muestra, fíjense, el 65% es de sexo femenino. La edad, muy variada, un rango entre 15 y 78 años, y un 43% no hubo registro de la edad en la sentencia. Todos los casos presentaron cicatrices en la región quirúrgica. 2 casos, o sea, un 5% aproximadamente, mencionan una discapacidad subsiguiente a la cirugía, pero no con relación directa a la infección de sitio quirúrgico. Fíjense, la frecuencia del tipo de cirugías involucradas en las demandas, por lejos, las traumatológicas. Y en esto coincide con la bibliografía internacional. Después siguen las neurológicas, después siguen las obstétricas, y en otras, abdominales, torácicas, digamos, no quise discriminar porque si no se hacía complicadito. Yo sé que ustedes estos no entienden nada, pero se los voy a explicar. Los rescates bacteriológicos aportados, en una sola no mencionaba que hubiera muestras, después todos los demás, diplococos, enterofecalis, streptococcus viridans, estafilocoagulasas, pseudomonas aeruginosos, las más frecuentes que son las que están abajo de todas, Staphylos aureus, todos esos, todas, sin excepción, son flora bacteriana habitual. La tenemos nosotros en nuestra piel, en nuestros dientes, en nuestra uretra. Todas nuestras. Todas. Fíjense que eso es muy significativo. Digamos, la mayoría de los pacientes se infectaron con sus propias bacterias. ¿Por qué? Porque es lo lógico esperable. Una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que entre 3 y 4 kilos de nuestro peso corporal total son bacterias. Y son propias. El tema es cuando nosotros vivimos en equilibrio con nuestras bacterias. De hecho, nuestras bacterias nos permiten asimilar lo que comemos, generar vitaminas, un montón de cosas que yo sé que para ustedes es raro, pero para nosotros es lo más normal del mundo. Digamos, forma parte de nuestra sapiencia. Si vos tenés una inmunidad normal, estás perfecto, en buen estado de salud, te lastimas, se pone rojo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestras bacterias dicen, uy, qué buen caldo de cultivo, me gustó, está calentito, tengo más proteínas habituales, más glucosas habituales, me meto. Como vos estás sano, generalmente tu cuerpo va a hacer una buena respuesta, va a cicatrizar sin mayores problemas. El problema ahora que estamos teniendo es que en la gente normal, sin ningún tipo de lesiones ni nada, entre el 2007 y el 2015 tuvimos un brote, si se quiere, pero un aumento de un Staphylo aureus meticilino resistente propio de nuestro cuerpo. Hizo un desastre.
gente muy joven con patología banal que tenía un granito, se apretaba el granito, viajaba la bacteria por sangre y terminaba haciendo neumonías, meningitis. ¿Por qué? Porque la agresividad de esa bacteria que estaba en la piel se comportaba de esa manera. Teníamos nosotros que ver. Y la mayoría de esta gente venía en muy mal estado general y nadie entendía cómo una bacteria tan simple podía haber hecho este tipo de resistencia. De hecho, en el primer paciente que se descubrió en Argentina, un paciente que nunca había estado internado, que fue a operarse de una cirugía de rodilla y hace una artritis séptica de rodilla, una patología grave, nunca estuvo internado, nunca había tenido antibióticos. ¿Por qué tiene esta resistencia? ¿Qué pasó? Entonces culpamos a los médicos. Entonces, revisamos, se dieron vuelta como un moño todos los cirujanos, ahora ya. ¿Dónde habían operado? ¿Con quién habían operado? ¿En qué otras instituciones? Nadie había tenido un caso similar, todos fueron hisopados. No, este paciente hizo su propio clon, su propia resistencia y no sabemos de dónde salió. Tal vez más adelante hagamos otra investigación y podamos ver de dónde vienen, pero la verdad es que a veces no lo encontramos. Sí, ¿qué ibas a preguntar? La mayoría. La mayoría. Sí, sí. Fíjense, de total de sentencias, 20 fueron probadas como mala praxis. Y cuando yo analizo el por qué las probaron, me quedé con los ojitos grandes porque dije, una locura. Bueno, son muchas las que fueron probadas. Una sola se modifica, pero bueno. Los elementos en los que se basó el rechazo de la demanda, que son los más bajitos, no demostraron la infección de sitio quirúrgico porque fue extemporánea, porque realmente no hubo un rescate. El riesgo implícito, digamos, cuando uno le comunica al paciente que el riesgo de la infección puede estar y le explica por qué y cómo y qué cosas tiene que hacer para evitarlos, que, a ver, siendo completamente honestos, no las podemos evitar a rajatabla, así, un 100%. Lo que hacemos es explicarle al paciente que los baños previos, que la ropa limpia y todo lo demás, para hacerlos totalmente conscientes de que el riesgo está. ¿Pero podemos evitarla? No. Se van a dar. De hecho, Fraracho, creo, en su libro dice que un hospital o una institución que tiene un buen programa de control de infecciones está habilitado hasta tener un 5% de infecciones de sitio quirúrgico, lo cual es irreal, porque esa estadística se basa en estudios americanos. Y nosotros no podemos comparar un hospital americano que chico tiene entre 180 a 500 camas, cuando nosotros con suerte llegamos a 200 camas. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestras infecciones con las de ellos tienen percentilos, que tal cirugía va a tener entre el percentilo 10 y el 95 tanto porcentaje. Teniendo en cuenta que sus percentilos 95 tienen más de 300 camas y nosotros no llegamos. Entonces, ¿cómo equiparamos los números? ¿Cómo sabemos si está bien, está mal, o estamos dentro de lo esperado? Como las estadísticas nos sirven mucho, pero no son suficientes. Entonces, otras de las infecciones fue declarada extemporánea, la diligencia que fue probada, los médicos actuaron en tiempo, forma y de manera correcta, y con la información que tenían en ese momento, porque esa es la otra. No todas las infecciones dicen, hello, soy una infection. No, mentira. La verdad es que no. A mí me llamaron hace unos cuantos años ya desesperados residentes porque la paciente estaba totalmente brotada, tenía una cirugía de mama, era un desastre, estaba en carne viva, pero en realidad era una reacción alérgica al dispositivo y al plástico que le habían puesto. Les digo plástico para no explicar porque tiene marca, porque tiene un montón de cosas. Le pudo pasar como a cualquiera, una cinta adhesiva transparente que se pega y se ve, es para ver la evolución de la herida. Le hizo una reacción alérgica y la verdad que parecía una infección con bordes, con eritema, con todo lo que uno espera, pero el laboratorio estaba normal. Y esa es la otra. A veces uno dice, sí, yo tenía toda la pinta de estar infectada. No me hicieron un laboratorio,
pero te operaste hace 2 días. ¿Qué me va a decir el laboratorio? ¿Que hay inflamación? Sí, porque te operaste hace 2 días. Los blancos están aumentados, la eritro está aumentada. Hay un montón de parámetros que nosotros usamos que van a estar aumentados por la cirugía previa. ¿Qué es lo que me agrega ese laboratorio? ¿Lo hago o no lo hago? Y más de una vez uno lo hace para cuidarse de la demanda, porque sobreactúa. Digamos, hay de todo, somos humanos y todos tenemos miedo de equivocarnos. Los médicos somos así, medios obses, por eso yo les decía, tenemos un problemita. O sea, o actuamos de más o actuamos de menos, pero es intensa la cosa. Y además tenemos muy poquito tiempo para actuar y decidir y tomar la decisión correcta. Y si estamos en emergencia, no quieran saber. Bueno, otra teoría que usaron mucho los jueces es la teoría de la infección endógena. Esto de que si la infección, si el germen responsable es propio del paciente, bueno, entonces era inevitable. Sí, es cierto, pero bueno, tiene sus disquisiciones, cada caso hay que leerlo muy de cerca. No, yo estoy hablando de la sentencia porque... Claro, no, está bien. No, está bien, perfecto. Lo digo así porque en realidad las teorías están clasificadas como probada diligencia o no probada, teoría de la infección endógena. Seguro. La pregunta que les hago yo siempre, como yo casi toda mi vida como infectóloga la dediqué al control de infecciones, es explícame cómo lo hacemos. Claro, el tema es cómo... No, por supuesto. Por supuesto, el tema es cómo lo implementamos. Ahora vamos a seguir. Bueno, fíjense, para la institución, fueron las mayorías, digamos, las más castigadas fueron las instituciones, para los cirujanos un poco menos. Hubo 5 que para el cirujano no fueron probadas, pero para la institución sí. En otras 5 no implicaron, si fue demandada solamente la institución, no el cirujano, y en otras no implicaron a la institución. La falta de diligencia casi toda fue el cirujano no actuó en su tiempo debido. Generalmente es por el tiempo, la mayoría de los casos es no de la forma correcta o simplemente no actuó en su momento. Y el tema es qué es actuar en su momento, porque muchas veces uno ve un signo de infección y tiene que poner un antibiótico, lo pone. Pero ¿cómo sabemos si es sensible o no? Hasta que crece la bacteria pasan 72 horas. Puede usar un montón, puede usar Bactec, puede usar un montón de cosas rápidas, raras, rapidísimas. Pero para eso sí o sí necesitas un mínimo de 24, 36 horas y a veces el paciente está muy comprometido. Y vos actuaste en tiempo y forma, pero no fue lo adecuado. ¿Cuánta responsabilidad hay en eso? Hiciste, pero te quedaste corto. No es una defensa, digo, hay que evaluarlo con todos los papeles en la mano. En una de las sentencias, la institución no pudo probar la presencia de un ingeniero industrial. Me sigo preguntando para qué necesita una institución médica en un quirófano un ingeniero industrial. Juro que, a ver, tengo muchos años en control de infecciones como para intentar adivinar a qué se refieren. No hay manera. No sé, de verdad que no lo sé. La falta de culpa. Claro. Entonces, la falta de culpa se prueba, supongo, infiero,
claro, aportando prueba de que la institución sanatorial tenía montado un esquema, como yo sé que hay sanatorios de Rosario que tienen, de control periódico, o que están adscritos a tal programa de no Sí, sé sí, sí, qué sí. para control de infecciones. O sea, si, aún siendo de medios la obligación de seguridad en el caso de la infección, si prueban la falta de culpa, que a lo mejor eso tiene que ver el ingeniero. No creo que Probablemente. sea el ingeniero solo, sino debe No, tener que ver con la esta sentencia cuestión más decía, amplia. específicamente mencionaban al ingeniero industrial. El ingeniero industrial en una institución lo único que puede hacer, llegar a hacer es decir, bueno, el dispenser de jabón líquido está acá, el aire acondicionado está allá, digamos, son cuestiones de distribución, pero no puede hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no conoce manejos internos de un quirófano, por ejemplo. En otras no acreditan las tasas de control de infecciones y eso me parece perfecto, porque si uno dice tener un programa de control de infecciones y tiene todo por escrito, ¿por qué no están las tasas? Porque las tasas son la prueba de que vos adherís al programa de control de infecciones que decís tener. Bueno, ahí, perdón, sin lugar a dudas, muchas cuestiones relacionadas, por qué un ingeniero, por qué un arquitecto incluso, de manera interdisciplinaria para trabajar sobre, ahí sí podríamos citar desde la ciencia del comportamiento, pero una gran cantidad de estudios en la cual uno puede decir incluso por qué, por ejemplo, dentro del quirófano no tomó no digo protocolo de asepsia ni siquiera, sino por qué, por ejemplo, no se lavó las manos, porque, bueno, todas las ciencias del comportamiento llevan muchas veces de acuerdo a la arquitectura decisional que hay, bueno, se logró este fin, por ejemplo, reducir la falta de higiene particular en ese puntual quirófano. Aparentemente, cuando el abogado del actor demanda y habla de que no había un ingeniero industrial, aparentemente se refería a que el quirófano estaba mal distribuido. El ingeniero industrial no es el que diseña el quirófano ni por lejos, y un quirófano mínimo 2 puertas, la antesala donde se lavan. Exactamente. Exactamente. Las habilitaciones de un quirófano son sumamente estrictas. Por ejemplo, un enchufe no puede estar a 30 centímetros del piso. Mínimo tiene que estar metro 50. ¿Por qué? Porque el que está operando y girando alrededor, como las circulantes, enfermeras y todo, no puede no ver el cable. De hecho, ahora los nuevos diseños son inteligentes, todo viene desde el techo. Digamos, hay un gran cambio. Vamos avanzando. Pero es como dice el doctor, las habilitaciones están previas y bueno, por algo estaban habilitadas. Claro. Pero es previo a todo. Es previo a la inauguración del quirófano. ¿No? ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Creo que puede pasar que en ocasiones, perito médico, que no es tan especialista, no es infectólogo como en tu caso, es traumatólogo, por ejemplo, no termine de entender que eso no es del todo determinante, como pasa con un abogado cuando está en otra rama, ¿no? Totalmente. Y termine diciendo que alguna influencia pudo tener. Me parece que puede ser uno de los puntos por el cual el juez le haya dado lugar a eso, pues si no es raro que un juez lo diga por ese motivo, digamos. Yo no acuso al juez, digo, lo que a mí me llama la atención que el abogado de los cirujanos no haya dicho, muchachos, ¿qué tiene que ver? Porque tiene derecho a respuesta, creo yo. O plantear, me parece que esto no va por ahí, puedo llamar a alguien más, un testigo, un experto, y que diga, no. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. En este caso yo leí todo el expediente. Este es el único que tenía todo y no tenía razón de ser. Y uno dice, pero se quedaron
se quedaron con eso y no avanzaron. En otra, por ejemplo, y ahí se nota que el perito infectólogo no era un especialista en control de infecciones, porque se dejó avasallar y le preguntan, ¿y la enfermera en control de infecciones estuvo en quirófano ese día? Y él no supo qué contestar. Pero la enfermera de control de infecciones ni se tiene que acercar a... Me anoté yo este año. Ah, vale. No, digamos, me anoté para el año siguiente. Soy la única, sí. Totalmente. Sí, sí, es cierto. Siguiendo con esto de la enfermera de control de infecciones, la enfermera de control de infecciones lo que hace es coordinar todos los servicios, pero cada servicio se autorregula. ¿Por qué? Porque no toda enfermería sabe lo mismo cuando trabaja en quirófano que cuando trabaja en terapia, que cuando trabaja en el piso. Las circulantes de quirófano saben dónde tienen que pisar, saben que van nada más que por el área gris. Hay un montón de cosas que ellas no se pueden acercar y vos mandás a alguien que está en el piso y se pierde y comete errores o usa mal el barbijo. Claro. Sí, es bruto. Sí, 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 sí. Es terrible. Pero bueno, era lo que había. Y nos tuvimos que adaptar y se cometieron un montón de errores y hubo... Pero pasan todo el tiempo. Claro. Totalmente de acuerdo. Claro, es por desconocimiento. Sí, y generalmente uno busca un legista que sabe de todo, es un inmenso mar de conocimiento, pero playito. Entonces, uno tiene que ser profundo en tu especialidad, tenés que saber mucho. Si no sabes mucho, lo decís. Déjame que lo averiguo. Déjame que voy y lo estudio. Déjame que le pregunto a fulano que de esto sé un montón. Seguro, sí, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. A mí, sí, totalmente. Totalmente. Y no tenés otra que... Claro, claro. Sí. Ah, totalmente, totalmente. Me ha pasado que en una demanda yo explico que el paciente tiene una Klebsiella que es propia de su intestino, que tenía una sensibilidad atípica, pero probablemente porque ya está en la población, está girando la población desde el 2015 más o menos, y este señor tuvo su patología en el 2016, 2017. Paciente que él sabía que no era una mala praxis, pero demanda igual. Porque estaba enojada con la institución, básicamente. Entonces, yo cuando contesto esto, la abogada del actor me pide que especifique y que por qué, y me empieza a hablar de clones.
Yo lo lamento, le pedí disculpas al señor juez porque realmente hablarle de clones cuando hay más de 200 especies de resistencia en las Klebsiella es una maldad. Traté de resumirlo en 10 renglones, pero era complicadísimo hasta para un clínico que sabe muchísimo de resistencia, porque estoy hablando de la cuestión molecular. Y cómo no tenía otra que responder porque me lo preguntan y porque se lo tengo que explicar al señor juez. Entonces, bueno, hay cosas que yo no puedo evitar decirlas cuando me las preguntan y de una manera complicada. Y quedo a disposición, más de una vez he tenido que ir y explicarles, bueno, yo con figuras y fotitos y decirles esto va pasando así, porque es difícil a veces para nosotros, porque es una cuestión microbiológica más que infectológica a veces. Entonces, Bueno, aprovechamos, perdón, muchísimo que hay médicos presentes, además de abogados y jueces. Lo siguiente, creo que es un punto bastante complejo, como decía la doctora, que cómo hacemos cuando no tenemos el especialista dentro de la provincia. Claro, uno de los planteos, por ejemplo, que nosotros hacemos es, en la ley orgánica tenemos que, cuando es un juicio de mala praxis o responsabilidad hospitalaria sanatorial, no puede ser un médico de la misma jurisdicción, porque como decía la magistrada, no podemos efectivamente, muchos no aceptan, muchos tienen algún tipo de. Claro, entonces ese es un punto que creo que se podría resolver, lo que pasa es que aumentan mucho los costos con peritos de extraña jurisdicción. sí. Y por otro lado, me parece algo central, y en eso creo que así, la obsesión de los médicos, en el caso quizás de análisis económico del derecho, ciencias del comportamiento, es la obsesión por dejar de decir Pedro contra Juan, sino qué efecto social tiene esto, ¿no? Entonces, si de alguna manera el hospital o el sanatorio tiene que pagar una cantidad de dinero X, eso no deja de entrar a los fines preventivos, de decir, bueno, podemos evitar esto. Y la pregunta es, ¿cuánto se ahorran o cuánto gastan los hospitales o los sanatorios por errores médicos que muchos son previsibles? Porque si decimos, por ejemplo, que la infección hospitalaria es algo que no es imprevisible, bueno, ¿quién carga con esos costos? ¿Y cómo hacemos para mejorar organizacionalmente, que a veces escapa a los médicos? Si no, a las instituciones no tanto. Te lo cuento con un ejemplo que se charló hace unos 6 años más o menos en un congreso de infectología. Un experto en control de infecciones, el mejor de Argentina, nos contaba que en la institución que él trabajaba invirtieron en ese momento 1 millón de pesos en un jabón, por decirlo, para que entiendan, porque yo les puedo decir clorexina y no entienden. Un jabón que se usa para el baño y para la asepsia y antisepsia en distintas diluciones. Y por una semana se cerró el quirófano de traumatología. Y les dijo a los traumatólogos, mientras ustedes no vengan acá a preguntarme cómo se hace, qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, no se abre. Porque eran los que tenían mayor infecciones. Más allá de las demandas, ya ni hablo de las demandas. Se ahorraron 5 millones de pesos nada más que en antibióticos. Y estamos hablando de 6 años atrás. Enorme. Y se evitaron además las demandas. Pero el problema es que muchas veces quienes están a cargo de la administración no están tan llenos de problemas. Hay tantas cosas que uno no puede ver esto. O sea, necesitas delegar en la gente que es de tu confianza y que vos sabés que sabe mucho de eso. Exactamente, y ahí, perdón, pero ahí los datos son fundamentales. Y nuestra función social, sea profesionales de la salud, sea en el caso de abogados, es justamente sacar a luz eso, porque dentro de la obsesión por lo social hay una cuestión clave, es, si hay un juicio, fracasó todo lo anterior. Y es más, un juicio es un pedacito de una enorme realidad, generalmente. Totalmente. Entonces, es un punto que creo que hay que trabajar, tenemos todos que trabajar mucho para sacar a luz y decir, bueno, a ver, con estos datos, ¿qué hacemos? ¿Qué nos conviene hacer? De manera tal que prevenimos, que en definitiva podría ser un win-win, ¿no es cierto? Beneficiar además de los médicos, los pacientes, las instituciones.
Sí, sí, totalmente, El tema es que a veces la prevención se deja o se cree que es una inversión demasiado grande y que no se puede llevar a cabo. Te digo, yo he llegado a instituciones donde se reciclaban los tubitos y vos te das cuenta que por reciclar esto tenés más infecciones y estás perdiendo, pagándole a una enfermera para esterilizarlo cuando te sale, o sea, gastás más en pagarle a ella que lo que en la compra. No, probablemente ahora con esto de las importaciones y todo vamos a tener que volver a reciclarlo, pero digamos, es lo que puede pasar. Pero hay un montón de cosas que por ahí se hacen porque no se evalúan, porque no se sabe, porque hay un montón de causas. Da para la charla larguísimo, pero bueno. Bueno, esto ustedes ya lo conocen hasta mejor que yo, que ver si el profesional actuó con diligencia o si la institución tiene la responsabilidad. Las conclusiones a las que llegué. Fíjense que el 18% solamente, o sea, 6 casos de estos tuvo un perito infectólogo y todas eran demandas por infección. De estas 6 se rechazaron 4 casos porque adherían a la teoría de la infección de causa endógena y en el quinto se probó diligencia, así que... Y en el sexto no pudieron probar que la ESI, que es la enfermera en control de infecciones, estuvo presente en el quirófano, que no es su función ni tiene nada que ver con el asunto, entonces se la dio por probada, digamos. El tiempo transcurrido entre el daño producido y la sentencia es un promedio de 9 años. Es una locura. Hubo un máximo de 18 años. Los americanos... Sí, a nosotros no nos extraña, ¿no? Ahora han acotado. Ahora cambió, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Los americanos tienen un promedio de 2 años aproximadamente. Y los franceses 4 en algunos lugares, porque ellos están en las jurisdicciones, y nosotros tuvimos uno de 18 años. Es muchísimo. Claro, claro. Bueno, ahí hay, perdón, ahí hay un punto fundamental, me parece, que no podemos dejar de decir habiendo peritos, es, por un lado, la relación de causalidad. Cada profesional, bueno, esto lo dice Asiarri, cada profesional lo ve desde su ángulo. El médico va a decir, hay relación de causalidad desde su ángulo de profesionalidad y técnica. Nosotros vamos a decir desde el ángulo jurídico. Es cierto que a veces pueden coincidir y a veces no, desde lo estrictamente técnico. Ahora, por otro lado, también creo que eso mejoró muchísimo en la oralidad. No sé si coinciden en por qué el médico no viene a explicarme la pericia cuando si tiene que ser científica, al menos tiene que reunir 3 requisitos: verificable, general y mínimamente poder explicarlo de manera no necesariamente técnica, como decimos a veces en las clases, ¿no? Bueno, explícame lo técnico, pero además de manera vulgar. Sí, una de las cosas, a mí me gusta mucho ir y explicar porque entonces todos se quedan tranquilos de que lo que estoy diciendo por escrito, que a veces es más formal, más técnico, me preguntan mucho más y puedo hablar como si estuviera hablando con un paciente. Entonces explico desde otro lugar y no tengo que explicar el clon con el GenMec. O sea. Con la mirada que yo tengo del proceso, los jueces no tenemos que llamar a los peritos, salvo como medida para mejor proveer. O sea, cuando el expediente pasó a fallo, si yo, jueza, no entendí, yo lo llamo y me hago cargo de que yo no entendí. Claro. Pero antes de que el expediente pase a fallo, son los abogados los que los tienen que hacer venir a las audiencias. Y no los hacen venir, ¿eh? No los hacen. Bueno, pero por eso le decía al doctor, impulsen los expedientes, porque los expedientes que demoran 20 años son responsabilidad en parte del Poder Judicial. Pero yo que soy jueza hace 6 años, no me hago cargo de ninguna de esas demoras. Mis expedientes de mala praxis se mueven, a veces a expensa de los abogados. Es así.
que tienen muchas audiencias y que no pueden, pero hay un ciudadano, hay una persona dañada detrás Totalmente. de cada expediente. Entonces, si no los movemos entre todos. Sí. Bueno. Bueno, otra de las cosas que ya se lo habían mencionado es que de manera similar a la bibliografía americana y a la europea también, los juicios que más numerosos son los que implican traumatología. Siendo la pericia médica lo que muestra el nexo causal adecuado con causa, en estos juicios de infección de sitio quirúrgico es muy llamativo que no haya habido infectólogos. O sea, fíjense que hay cosas muy tontas que uno puede explicarla de una manera. Sí, y la otra, y eso es cierto, nosotros no nos gusta estar en un juicio, excepto los que hacemos legal. Médicos infectólogos pero no quieren. Las veces que yo he No asistido quieren. como infectóloga ha sido por sorteo, por sorteo porque el tribunal ha llamado y ha pedido, pero si no, bueno, ahora ya me anoté. Ya. El año que viene te vas a arrepentir. ¿Quién sabe? Bueno, una cosa, un factor muy interesante es la ausencia casi absoluta de la defensa de los demandados o de las instituciones al no acreditar debidamente el programa de control de infecciones y de sus tasas. Eso es terrible. Si yo las tengo en un juicio, en un sanatorio muy conocido, ellos para probar que hacían el programa de control de infecciones, entregaron todos sus expedientes desde el 2002 en adelante. El juicio yo lo vi en el 2018, así que así, hoja por hoja para ver qué tipo de programa tenían, cómo adherían. Lo tienen todo muy organizadito. Entonces, cuando te dicen, sí, mi tasa es esta, y vos y mirás lo que ellos dicen que tienen y lo que tienen, y sí, no los puedo rebatir, no puedo decir esto no se cumple, porque la verdad es que los tipos lo probaron. De hecho, tuve que ir a hacerme una ampolla de hierro endovenosa a esa institución y aproveché para ver cómo era, entonces a ver si me habían mentido o no. Y no, los tipos tienen el caminito marcado por dónde tiene que ir el paciente, dónde se tiene que sentar, cómo viene la bomba de difusión, todo. Y vos decís, mira, adhieren. Y es un placer verlo. Pero ¿por qué no se usa en una defensa? Así como también hay cosas que obviamente las malas praxis existen, o el descuido, o la negligencia, o pasa mucho, vos lo sabés, con mujeres que vienen con una demanda, que son muy quejosas, sobre todo si son más o menos mayores y todo, no le dan bolilla. Es una cuestión, es un sesgo. Y le pasan a todos los médicos, varones, mujeres, todos, todos nos pasa. Otra vez está quejándose. Y nos juega en contra. Y ahí dice, uy, pero mira. Claro. Sí. Que me parece que estaba buenísimo, de que la institución muchas veces les brinda al profesional un contexto en el cual se pueden sentir más seguros para trabajar. Y hay veces que el profesional en ese contexto siente la libertad de trabajar mal. A mí me ha pasado en la posición que me toca, y lo hemos hablado mucho con Ale, que los médicos me digan de que yo era un dictador porque les hacía hacer historias clínicas. Hace poco, no estoy hablando de la década del 60. Y entendiendo de que el daño era hacia mí si no hacían una historia clínica completa. Hasta que obviamente pasan los problemas, vienen las demandas y obviamente se dan cuenta que la culpa. Entonces muchas veces la institucionalidad de ese profesional que trabaja en ese contexto creen sentirse apañados en poder transgredir alguna norma o alguna forma. Y como decía la doctora, debe ser muy difícil el trabajo de usted para ver de qué manera recibís un informe pericial en el cual vos ya tenés un sesgo de que no tenés infectólogo. Y estamos tratando algo que sí. Realmente son dos cuestiones que son... Y que no tampoco es su responsabilidad, claramente, o sea... Pero creo que radica en esto.
Claro. Claro. Totalmente. Es lo lógico. Yo quería agregar algo que me voy un poquito del tema, pero te escuché en una parte de tu charla que decías, no hubo mala praxis, pero estaba muy enojada con la institución. Y eso nosotros lo vemos muy a menudo. Muchas veces vienen al estudio y empiezan a contar y dicen, pero el médico no me miró, el médico nunca me tocó, nunca me escuchó. Yo le hablaba y el médico estaba con la computadora, con el celular. Y vos decís, nosotros, poniéndonos en el lugar del paciente, por supuesto que no vamos a demandar por eso, ni mucho menos, pero instar a los médicos, cuando vamos a hablar a los hospitales, a los sanatorios, a volver un poco a la humanidad. Nosotros decimos, la medicina es la más humana de las ciencias y es la más científica de las humanidades. Entonces, instar al médico a volver a esa humanidad, a mirar a los ojos al paciente, a preguntarle un poco también por sus emociones, qué le está pasando en su contexto, a tener, sabemos que la realidad institucional y que pagan mal y todo, pero la verdad es que el enojo muchas veces hace que el paciente venga a consultar al estudio jurídico y vos decís, es completamente evitable, es como el jabón que compraron y que gastaron 1 millón de pesos y se ahorraron después 5 millones. Digamos, capacitar a la gente que atiende, la primera barrera, digamos, el paciente entra al hospital, como vos decías, la arquitectura hospitalaria, que sea recibido bien, que le digan a dónde está la guardia, que sea accesible, que lo atiendan bien, que no lo maltraten, porque eso ya es el primer paso para que llegue un estudio jurídico, el maltrato. Sí. Entonces, volver un poco a eso, a formar a los médicos en la humanidad. Es cierto, pero como alguien que estuvo, igual que él, mucho tiempo en la guardia, tenés un problema. A veces te llega el paciente que está enfermo, con una demanda, y a veces no tan enfermo, llega a las 3 de la mañana, suponete, por un dolor terrible de oído, y vos le preguntás cuánto hace que estás con ese dolor de oído, y hace 14 días, y vos hace 23 horas que estás parado. Entonces, yo te diría que es casi imposible que no reacciones queriendo ahorcarlo, porque hace 2 semanas que te duele, no es hoy, ahora. A las 3 de la mañana cuando vos tenés, porque no es el único, a mí me ha pasado que hacía 5 horas que corría con quería derivar una paciente con un infarto, otra paciente con una pancreatitis aguda, no había cama en ningún lugar, y otra paciente con una sospecha de una CB, una sospecha porque yo todavía no tenía el laboratorio y creía que podía ser una hipoglucemia. Pueden dar síntomas muy similares, entonces me pateaban la puerta de una manera espantosa y abro, yo en el shock room con las 3 mujeres así, y ¿qué pasó? ¿Alguien que se infartó, cayó redondo? No, un señor muy apurado porque le picaban sus partes íntimas, ¿sí? Y que quería que lo atiendan, sí o sí, y se bajó los pantalones delante de todos esos pacientes, y vos la mirás. La gente tiene una demanda y después se enoja cuando nosotros los tratamos mal, pero hay que estar en los dos lados. Y vos decís, señor, usted está bien psicológicamente, no le podemos preguntar eso porque te va a contestar, ¿qué te crees vos? Lo mínimo. O mujeres que han... Yo te pago el sueldo. Sí, sí. Y ahí, perdón, claramente sabemos también muy poco sobre cómo se comportan los seres humanos. En ese punto también hay algo clave que dijo la doctora, que es cuál es la información adecuada, ¿no es cierto? Incluso a nivel temporal. Uno dice, bueno, a ver, pero ¿esto cuánto tiempo estuviste ahí? Si vos podés procesar 300 palabras en 1 minuto de manera comprensiva, como, digamos, regla ordinaria. Entonces, realmente, y estabas en esa posibilidad, porque uno últimamente, es cierto lo que decía Karina recién, ¿cuánto tiempo pasamos en el consultorio? Cada vez es más rápido a veces. Bueno, si se suplanta por vía de cuestiones algorítmicas o por cuestiones
mecánicas que pueden prevenir la intuición, bárbaro. Creo que puede prevenir justamente sesgos cognitivos o ruidos, como diría Kahneman. Pero bueno, esa es una cuestión que creo que tenemos que organizativamente avanzar, y ni hablar la empresa de seguros, que necesita una precisión técnica muy, muy fina para decir cuánto es la prima. Entonces, bueno, y la previsibilidad y la prevención para que no ocurra también, hay bastante materia pendiente ahí. Hay una cosa que quería aclararte. Muchas veces, como las historias clínicas ahora son digitales, y en algunos sistemas tenés que llenarlas ni bien entra el paciente, mientras el paciente está hablando, uno tiene que estar escribiendo, porque no tiene tiempo después de ponerse a escribir todas las historias clínicas, porque ese consultorio va a ser ocupado por otro colega, y vos no tenés media hora para ponerte. Sí, la mayoría, no sé cómo será ahora, pero la mayoría, te estoy escuchando, te estoy escribiendo tu historia clínica, estoy mirando tus laboratorios, pero sí es cierto que a las personas les sigue gustando el tete a tete y en mirada a los ojos, y a veces estamos obligados por esto. No es una excusa, digo, en un buen número de pacientes lo entienden, y los otros necesitan la contención, la mano. Un viejo profesor nuestro decía, médico que no toca no gusta. Y es cierto. Claro. Sí. La palmoterapia. Ahí voy a ser un poco antipático en este punto. Los datos, o sea, hablemos de datos para ver si realmente es así o no. Claro. Con datos, digo datos en el sentido no solo generales de hechos notorios que uno puede recurrir a diferentes fuentes, sino también probatorios. Yo no sé los datos, pero esto no es un invento ni nuestro, ni de los doctores, ni de ahora. Hipócrates decía que el médico no debía usar medicinas hasta que no entablara una relación satisfactoria con el paciente. Me parece que es una cuestión de sentido común. Si yo tengo una buena relación con vos, como colega, digamos, nos llevamos bien, hay un problema con vos, viene un tipo y me dice, no, porque el doctor Frugoli me perjudicó, yo te voy a llamar por teléfono y te voy a decir, Martín, che, mira, vino este tipo, ¿cómo lo solucionamos? Esto es lo mismo, o sea, los seres humanos seguimos siendo seres humanos y necesitando las cosas que tienen que ver con el vínculo directo, por mucha parafernalia que haya de cosas y de datos y de... qué sé yo. Hay estadísticas. Sí. Eso debe estar en datos. Aunque te hayas equivocado. Exacto, exacto. Sí. Igualmente, no creo que tengan que sí o sí estar encima hablando de eso, pero yo he visto actitudes horribles de médicos personalmente con familiares internados muchas veces, y es lo mismo que a veces me hablaron. Bien, y creo que siendo exagerando, pero es como el abogado que te dice, no, yo ahora me quedo con la plata, y total, los clientes son todos iguales. O sea, nosotros tenemos un deber de hacer las cosas bien, más allá de cómo nos están haciendo. Exacto. Bueno, qué lindo, qué rico que salió todo. Si ustedes quieren, les muestro un par de casitos así que puse lo mínimo, digamos, porque no era. Bueno, esto es el típico error. Ustedes. Fíjense. Si quieren los terminamos y lo charlamos otro día. Lo charlamos otro día en todo caso. Yo soy una fan de Fontana Rosa y sus chistes de médicos, porque la verdad que siempre me parecen muy, muy acertados. Y esto sí, es típico. Pero, ¿ves? Si tiene una buena relación, el tipo no tendría esa cara. Bueno, vamos de nuevo. Este es uno de los casitos. Si quieren se los leo rápido. Un señor de 44 años sufre un paro cardiorrespiratorio en la calle, es reanimado durante la internación en un hospital muy, muy grande de Rosario, le diagnostican una insuficiencia aórtica que debe ir a cirugía. El paciente se niega, le informan lo que va a pasar,
dice que no, que lo va a consultar con su médico de cabecera y se va. Eso fue en marzo. Pasan los meses, llega junio, pasa con su médico de cabecera que le dice, sí, te tenés que operar ayer. Te vas a operar, vas a ir a otro hospital, ese hospital está en reparación, los quirófanos, así que no lo pueden operar ahí y lo derivan a un privado. Con lo cual, el paciente es paciente del Hospital Centenario y lo llevan a una institución privada para operar porque ellos no pueden y la cirugía tenía que ser ya. Bueno, la cirugía es exitosa. Cuando uno analiza, los tiempos quirúrgicos fueron excelentes, o sea, no se demoraron. Lo menciono porque las cirugías tienen un tiempo estimado, más allá de ese tiempo tienen mayor riesgo de infección. Disminuyó el tiempo, baño previo, profilaxis adecuada. Durante la cirugía, cuando empiezan a reanimar el corazón, porque es una cirugía a cielo abierto, donde abren el esternón del tipo, separan, cambian las válvulas, vuelven a cerrar. Todo eso, otra máquina se encarga de la circulación, los hemodinamistas le ponen el antibiótico previo, perfecto, todo la perfección. Esa misma noche, cuando sale, es una cirugía muy compleja, sale con fiebre. Obviamente, cualquier infectólogo, cualquier cirujano dice, no, esta fiebre es debido a la gran lesión que tiene, porque es una cirugía que tiene más de 50 centímetros, lo abrieron como un pollo, desgraciadamente, para la comparación, pero es así. Fueron los únicos días que él tuvo fiebre, después estuvo bien, le retiran la sonda urinaria para ver si orina bien, y el señor se queja de molestias al orinar. Obviamente tiene una sonda urinaria, va a tener las molestias por un par de días, pero siempre que hay una cirugía cardíaca, como los cardiólogos y más sobre todo los cardiocirujanos, hacen la famosa toma de muestra bacteriana y le toman un urocultivo. Pero no lo toman de la manera adecuada. Al no tomarlo de la manera adecuada, si yo en este momento tomo una muestra de urocultivo de todos ustedes y no les digo cómo se toma, todos, absolutamente todos, van a aparecer como infectados, con una gran carga bacteriana. Y además apareció, dejaron la muestra al calor, así que creció un montón, creció de todo. Llaman a la infectóloga con muy buen criterio dice, no, este señor, esto está contaminado porque la muestra se tomó mal, la vamos a repetir, pero no tiene ningún síntoma de infección, no tiene dolor, no tiene nada que diga que sea una infección urinaria. Así que si él necesita tener el alta, se la damos porque al dejarlos más tiempo ahí tenemos más riesgo de tener una infección intrahospitalaria por gérmenes multiresistentes. Perfecto. El señor se va. Se va con la recomendación de ir al infectólogo del Hospital Centenario con la muestra que le tomaron ahí y que vuelva con su cardiólogo y los hematólogos porque tienen que controlar su anticoagulación. Una vez que le ponen una válvula protésica, necesita tener una anticoagulación cierta y controlar y tener un RIN, le decimos nosotros, adecuado. El señor no hizo nada de eso. Entonces, en la demanda, la colega de ustedes dice que el señor previo a esta cirugía, él jugaba al fútbol, mantenía relaciones sexuales. Era un atleta olímpico, pero no tuvo en cuenta que el señor hizo un paro cardiorrespiratorio por la insuficiencia que le causaba su válvula en marzo. Imagínense que todos los peritos que estuvieron antes que yo ya no les gustó. Mentime, pero así no. Bueno, cuando vuelve aproximadamente a los 10 días, vuelve con disnea, le faltaba el aire, tenía un registro febril, blancos altísimos, entonces él decía que tenía una infección y que por eso había vuelto, y no vuelve al Hospital Centenario, vuelve a la institución privada. La institución privada les dice, nosotros no te podemos atender porque vos sos un paciente que derivaron del hospital, tenés que volver al hospital, nosotros llamamos a la ambulancia, llamaron ellos, lo subieron a la ambulancia y lo llevaron. Entonces uno se pregunta, ¿el paciente estaba en condiciones de ser trasladado en ese momento? Y cuando miras todos los parámetros, sí, podía, saturaba bien, la placa estaba dentro de todo bien.
¿Qué era lo que había pasado? El señor había seguido tomando los anticoagulantes como se los había dado, hizo una intercurrencia, si quieren, se pasó de rim, la sangre quedó muy diluida, y entonces la cavidad cardíaca, el pericardio, se llenó de sangre y eso impedía que bombeara, y por eso le faltaba el aire, por eso tenía esa cuestión inflamatoria, por eso tenía un montón de cosas que cualquiera de nosotros lo ve, pero cualquiera que lo ve de afuera dice, ahí tiene blancos aumentados, y está esta cuestión social de que si tenés blancos aumentados, tenés una infección. Hay más o menos 60 causas de blancos aumentados, pero para todos es una infección. Para los infectólogos eso nos vuelve locos, pero bueno. Entonces, lo derivan. Llega el centenario, lo ayudan. Esa misma noche hacen una punción por una ventana aórtica, una cosa. No sabemos bien porque en realidad la punción no está descripta. Con lo cual el señor, a los 3 o 4 días, empieza con registros febriles y se había sobreinfectado. Pero demandan a la primera institución, a la privada, aduciendo que las infecciones quirúrgicas se pueden dar hasta el mes, y sobre todo cuando hay una prótesis se puede controlar hasta el año y decir que esa infección es relativa a la primera cirugía. Eso es relativamente cierto, porque sí es cierto que si hay una prótesis y todo se controla durante un año, siempre y cuando no haya habido una segunda intervención diferente a la primera, que en este caso la hubo. Entonces, fíjense que era una de las cosas que decían es que esta infección fue porque esa bacteria que encontraron en el uro estaba de nuevo. Sí, es cierto, estaba. ¿Por qué? Porque el señor había tenido tantas internaciones previas de las que no se conocían en distintos efectores de la ciudad, que estaba colonizado. ¿Qué le decimos nosotros colonización? Que nuestras bacterias de piel se alteraron por bacterias que son frecuentes en instituciones hospitalarias, pero también son frecuentes en otros lugares, como por ejemplo un frigorífico donde él trabajaba. Entonces, fíjense que a veces uno se manda con toda la demanda, pero hay un montón de cosas que hay que analizar y que no son tan fáciles. No son fáciles para mí, como infectóloga, porque tengo que tener un montón de cosas, un montón de datos, y no son fáciles para el legista que no hace infecto, y para los abogados mucho menos. Yo admiro, doctora, su paciencia para tener que determinar si es una infección o no, y cómo se juegan. Claro. Claro. Tiene que ser, sí. Sí, yo realmente... Sí, lo entiendo, por eso en el primer juicio oral al que el doctor García estaba, y me dice, a mí me siguen quedando dudas. Puede llamarme, puede preguntarme, puede hacer lo que quiera, doctor, pero la verdad es que el que decide es usted. Y él sabe, a mí realmente no me importa quién gana o quién pierde, porque a mí me parece que lo justo es que alguien más decida, porque puede haber habido un error y nosotros que lo tomamos como algo de la práctica habitual no nos damos cuenta o no consideramos la ley, porque nosotros hacemos otra cosa. Llega el paciente y tratamos de resolver, y la cuestión para nosotros... Totalmente. Me parece que todo lo que hemos charlado está atravesado por el tema de la información. De la información en el caso del consentimiento informado al paciente, de la información al paciente también en otras cosas, porque el paciente a veces pareciera pensar que porque fue al sanatorio lo tenían que curar. Y si todos se curaran porque el tipo va al sanatorio, no habría muertos. Y lo único que estamos seguros es que nos vamos a morir todos. Entonces, eso también, no, pero digo, hay que saber, o sea, no digo que uno va a ser tan crudo como decirle a un paciente, mirá que vos te vas a morir igual que todos, pero para transmitir que no siempre la curación es posible y que en todo caso tampoco la vas a abandonar, sino que la vas a acompañar y tal, pero parece que fuese obligación curarse. A nosotros nos viene gente al estudio que se sienta y dice, mi mamá se murió, yo quiero demandar por mala praxis. Pero usted, ¿qué conducta le imputa? ¿En qué fue el médico negligente? ¿En qué falló la institución?
no saben. Traen como consecuencia de que el familiar falleció, que hubo una mala praxis. Hay un responsable. Presumen que eso es así. No, mire, es la ley de la vida, señor. Si usted no viene con una presunción de que el médico actuó mal, como para por lo menos poder pensar sobre eso, me parece que también tiene que ver con la información. Sí. De alguna manera eso hay que transmitirlo al paciente. Uno de los casos que para mí fue complejo, un paciente que no era de acá, vino a trabajar 66 años manejando, nadie entiende por qué, choca en la ruta con un camión de frente. Pega el volantazo, evidentemente, lesiona el codo, pero fractura todas las costillas. Eso se llama un tórax inestable para nosotros y es muy grave. Recibe los primeros auxilios, va a PAMI, andan perfecto. Entre que conseguían derivación, porque ellos no tenían cama, ponen un tubo de drenaje hasta que lo mandan a otra institución. Señor, perfecto. Llega perfecto, sin fiebre, nada. Está muy bien. Pero no lo pueden operar de entrada porque hay un montón de cosas que uno no tiene en la institución por más que quiera. Los clavos para fijar, hay un montón de cosas. Entonces, y además no lo pueden anticoagular. ¿Por qué? Porque tenía sangrado intracraneal, tenía un hemoneumotórax, o sea, sangre en cavidad pulmonar. El señor estaba muy grave. Lo operan, salen muy bien, pero siguen sin poder anticoagularlo con dosis máximas, que es lo que él necesitaba para no hacer lo que nosotros decimos un tromboembolismo pulmonar. Estuvo sin moverse, que eso es uno de los riesgos del TEP, ustedes lo conocen. Bueno, pero en el medio hace una supuesta infección urinaria. ¿Y por qué digo supuesta? Porque toman la muestra, la enfermera aparentemente entiende mal y cree que es una orina completa, entonces abre la bolsa donde está coleccionada, manda esa orina y obviamente esa orina está contaminada. Lo que necesitaban hacer era tomar una muestra con recambio de sonda o pinzar la sonda y punzar desde ahí, un montón de cosas que no estaban hechas. Entonces, para mí, esa infección urinaria no existía, pero tenía blancos altos, la fiebre, el típico del TEP. Era un TEP, pero ¿por qué no se pensó? ¿Por qué no se pensó en un TEP en este paciente? Porque hacía 3 o 4 días que el paciente había sido anticoagulado, porque ya había pasado todo el proceso. Y lo que pasaba además es que todos los días le hacían una toilette del codo tratando de limpiar. Esas toilettes hacen bacteriemias que están totalmente controladas, aparte el señor estaba con antibióticos por las dudas, porque era tan frágil y todo, y termina muriéndose de un TEP que lo determina en la autopsia. No lo vieron porque estaba anticoagulado, o sea, nada hacía pensarlo, nunca tuvo los síntomas de un TEP. Nunca le faltó el aire al señor. Claro, no le faltaba porque el señor estaba acostado. No bueno, caminaba. ese fue un final triste. Sí. Pero acá creo que tenemos un imperativo de terminar con un final feliz. Yo creo que fue productivo esto. Tuvimos un grupo heterogéneo. Nos escuchamos todos desde diferentes puntos de vista de todo tipo, incluso éticos. Y bueno, creo que amerita incluso repetirlo. Fue una actividad de 3 institutos coorganizada. Bueno, así que me parece lo fundamental continuarlo el año que viene. Más que nada y sobre todo agradecer la presencia, bueno, de los médicos, ambos y todos los que están presentes. También se va a reproducir por YouTube. Agradecer la presencia de la doctora Verónica Gautier, la jueza de nuestro distrito, y agradecer asimismo a todos los institutos y los participantes. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos.